Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volveros a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer volvernos a encontrar, aún sabiendo que modestamente puedo aportar a la formación académica de ustedes, futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me hace la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes, personas como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano, se puede constituir en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida. Me voy a permitir entonces registrar la lista. Señoritas y señores, Abrigo Paul. Buenos días, ingeniero, presente. Paul, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Benítez John. Buenos días, ingeniero, presente. John, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cárdenas Daniela. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Chimbo María. Buenos días, ingeniero, presente. María, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Correa Jimmy. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Cuenca Brian. Buenos días, ingeniero, presente. Brian, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Estrada Dayana. Buenos días, ingeniero, presente. Qué gusto saludarla, bienvenido. González César. Presente, ingeniero, buenos días. No, César, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Gualán Sheni. Buenos días, ingeniero, presente. Sheni, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Juela Kelvin. Presente, ingeniero. Kelvin, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Jumbo Juan. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Morocho Sali. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están, señora Sali? Buenos días, qué gusto saludar, bienvenida, felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Ochoa Patricio. Presente, ingeniero, buenos días. Señor Patricio, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Puchaicela Carlos. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo están, señor Carlos? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Quispe Mirka. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ramón Karina. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Rosales Mónica. Buenos días, presente. Mónica, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Sánchez Valeria. Buenos días, presente. Valeria, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tenisela Oscar. Presente, ingeniero, buenos días. Oscar, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ulloa Evelyn. Valencia Evelyn. Ingeniero, presente. Días, qué gusto saludarla, bienvenida. Vera Richard. Buenos días, presente. ¿Cómo están, señor Richard? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Y finalmente, Zúñiga Cintia. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Bien, entonces, una vez más, pues permítanme darle la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica que constituye prácticamente a una de las últimas de la asignatura. Entonces, vamos a revisar la planificación académica de la asignatura, ¿no? De acuerdo a la planificación académica del sílabo, el día de hoy y el próximo lunes, entonces, está previsto hacer la recepción de lo que constituye la exposición de los trabajos de investigación final de la asignatura que estuvo relacionado con el estudio de caso. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con el grupo 1 y el grupo número 2 y la próxima semana, si Dios lo permite, el día del lunes, continuamos entonces con el grupo número 2 y el grupo número 3. Posteriormente ya nos quedan únicamente para poder realizar la socialización de las calificaciones y de esa manera prácticamente estamos poniendo punto final a la asignatura de biotecnología forestal, ¿no? No se olviden, por favor, de presentar el glosario. Por favor, recuerden que el glosario hay que subirlo la próxima semana hasta el día martes. No se descuiden, por favor, de poderlo subir, ¿no? Bien, entonces voy a explicar en qué va a consistir la exposición del día de hoy. En primer lugar, quisiera que todos pudieran mostrar en pantalla la exposición para poder calificar el ranking. Entonces, de tal manera que el día de hoy, que constituye la última exposición de la asignatura, entonces con la calificación que vayan a obtener el día de hoy, entonces justamente estamos terminando ya la calificación del ranking, para lo cual le pido a Karinita que me ayude
en su calidad de asistente de cátedra para ver si podemos sacar los promedios, Karinita, para ver si al final de la clase del día de hoy podemos hacer conocer cuáles han sido los resultados finales, ¿no? El objetivo justamente del ranking es ir mejorando académicamente. Yo soy un convencido de que en la vida nada es perfecto, todos los procesos son perfectibles, ¿no? Y justamente nosotros como forestales tenemos que apuntar hacia la perfección, ¿no? Todo el tiempo ustedes van a estar prácticamente haciendo exposiciones, todo el tiempo van a tener ustedes que hacer presentaciones y justamente yo siempre digo que la exposición constituye la carta de presentación del profesional. Entonces vamos a mostrar en pantalla entonces las exposiciones para poder calificar el ranking, pero el día de hoy solo expone el grupo número 1 y el grupo número 2. Voy a explicar la modalidad de las exposiciones. Como yo les había señalado en el encuadre, la modalidad de exposición el día de hoy es tipo tesis de grado, tipo tesis de grado. Entonces, ¿en qué va a consistir? Cada grupo va a disponer de un tiempo de 15 minutos para hacer su presentación. Recuerden que las exposiciones, realmente decíamos que hay 5 niveles de oratoria, ¿no? El primer nivel, realmente es el lector, es aquella persona que prácticamente lee textualmente lo que está en la lámina, y eso no tiene, al menos para mí, ningún valor, no tiene ningún mérito desde el punto de vista académico. Decíamos que el segundo nivel queremos apuntar, ¿no? A ser locutor-conductor, es decir, tener la capacidad de poder realmente decir algo sin tener que leer textualmente, ¿no? El tercer nivel decíamos que es el orador per se, aquel que está en la capacidad de poder improvisar. El cuarto nivel decíamos claramente que es el orador constructo mental, en la capacidad de exponer en cualquier tiempo, en cualquier espacio y prácticamente de cualquier tema. Y el quinto nivel que decíamos que es la panacea, que es el clima, finalmente es el orador, realmente verbomotor, aquel que está en la capacidad de improvisar en cualquier tiempo, en cualquier espacio, hablar de cualquier tema, pero sobre todo tocar las fibras de la sensibilidad humana, ¿no? No aspirábamos a tanto, esperábamos llegar al segundo nivel, que es locutor-conductor. Entonces, las exposiciones el día de hoy tienen que ser referentes al tema, no pueden leer textualmente, porque si leen textualmente, pues definitivamente les va a faltar el tiempo, los 15 minutos, ni en una hora realmente pueden exponer. Incluso estoy viendo algunas exposiciones que tienen más láminas que el mismo egresado de la tesis. Yo vi una exposición que tiene 30 láminas. El tesista cuando expuso su tesis creo que tenía 35 láminas, pero de todita la tesis. Entonces, no se trata de leer, no se trata tampoco, el trabajo tampoco consistía en hacer una copia textual de la tesis, ¿no? Sino realmente leer el aporte de ustedes. Entonces, en primer lugar, van a hacer la exposición, cada grupo va a disponer de un tiempo de 15 minutos para hacer la presentación, tipo tesis de grado. Entonces yo voy a ser de presidente del tribunal y voy a ser como presidente y como miembro también del tribunal de grado, y también voy a hacer como que fuera realmente ese momento, es decir, como que damos la palabra al secretario abogado para que ustedes vean realmente cuál es el proceso, ¿no? Justamente la idea a mí que me motiva es tratar de que los estudiantes definitivamente se vayan preparando para esa exposición culminante que es la disertación de su trabajo de investigación. Yo creo que todos estamos acá y queremos obtener nuestro título profesional. Yo creo que nadie va a querer acá quedarse realmente como no titulado, como egresado. Entonces, para ellos realmente quiero motivarlos el día de hoy. Entonces, una vez que terminen las exposiciones en los 15 minutos, les ruego a los compañeros, tanto a Kelvin como Cintia, que me ayudan con el control del tiempo, por favor, cuando queden 3 minutos, les hacen conocer, y cuando llegue a los 15 minutos, su tiempo ha terminado. Inmediatamente que termine la exposición, voy a hacer la examinación a cada uno de los expositores de la manera exacta como se hace en el grado. Si voy a hacer preguntas sobre el trabajo de investigación, preguntas sobre la asignatura, y en eso entonces va a consistir la calificación. Y luego entonces al final, incluso voy a hacer el proceso de investidura, lo que generalmente dice el presidente del tribunal de grado. Una vez que termine el grado, el presidente generalmente utiliza una norma de estilo que dice: la República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley, la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja os concede el grado de ingeniero, ingeniera en ciencias forestales, ¿no? Entonces, el grupo, por favor, que va a exponer, en el momento que yo diga las palabras de estilo que generalmente dice el presidente del tribunal, vamos a levantar nuestra mano para poder decir entonces que nosotros realmente estamos, ¿no? Bien, entonces vamos a proceder de esa manera, Entonces, por favor, tenemos que hacer la presentación en 15 minutos.
y donde queden, y el compañero pues que no logre exponer, no se preocupe porque vamos a tener el tiempo más que suficiente para poder hacer la examinación de cada uno de ustedes de los diferentes tópicos analizados en el estudio de caso, así como también los tópicos analizados a lo largo de la asignatura, ¿no? Bien, entonces, para poder calificar el ranking, les pido por favor a los compañeros y compañeras del grupo número 1, por favor que tengan la bondad de socializar en pantalla su presentación, háganla pasar por favor en modo presentación para inmediatamente calificar su presentación, por favor. Tengan la bondad, por favor. Grupo número 1. Ya, entonces vamos entonces a maximizar la presentación. Vamos a maximizar la presentación. ¿Sí? Entonces, maximizamos por favor la presentación. Ya, entonces vamos a pasar la presentación para poder calificar entonces el ranking, del grupo, a ver, pero este es el grupo número 2, dice ahí, grupo número 1, grupo número 1, grupo número 1. Sí, estoy confundido, ingeniero. Entonces el grupo 2 y dice grupo, a ver, grupo número 1. Vamos primero con el grupo número 1. Vamos primero con el grupo número 1. Para ir en orden, ¿no? Para ir en orden, para poder calificar el ranking. Y les ruego por favor a Karenita que entonces al final de la clase, entonces me pueda hacer conocer los resultados finales realmente del promedio, ¿no? Entonces hagamos pasar por favor las láminas para poder calificar el ranking, ¿no? Perfecto. Dele nomás. Dele nomás. Bueno. A algunas les falta por ahí alguna que conserven el mismo formato. 1.75, mi estimada Karinita. 1.75. ¿Sí me escuchó? 1.75. ¿Me escuchó? Sí, ingeniero. Sí, ya. Vamos con el grupo número 2. Vamos con el grupo número 2. Vamos con el grupo número 2. Grupo número 2, así mismo hacemos la presentación en pantalla para poder calificar entonces el ranking. Ahora sí, entonces viene el grupo número 2. Ya, dele nomás. Dele nomás. Dele nomás. Muy bien. Dele. Dele nomás. Sí, siga nomás, por favor. Bueno, entonces 1,85. 1,85, Karenita. 1,85. Grupo número 3. ¿Sí me copió, Karenita? 1,85. Ya, perfecto. Grupo número 3. Ingeniero. Ya, perfecto, Karenita. Grupo número 3. Vamos entonces con el grupo número 3. Ya, vamos entonces a ver la presentación de nuestras compañeras y compañeros del grupo número 3. Ya, pasemos la exposición, por favor. Bueno, faltan ahí conservar el mismo formato. Sígale nomás. Sígale. Bueno, falta por ahí. Ya. Falta por ahí, mire. No siguen las láminas del mismo formato. Ya, 1,83. 1,83. Y finalmente, grupo número 4. Grupo número 4. Grupo número 4. Entonces, vamos a ver la presentación del grupo número 4 para poder hacer la calificación del ranking, por favor. Grupo número 4. Tengan la bondad, por favor. ¿Pasamos? Ya. ¿Lo cambio nomás?
Y pase nomás, por favor. Tenga la bondad. Exacto, vaya pasando. Bueno. Dele. Continúe, por favor. Ya se quedó mi computadora. A ver, volvamos a abrir la presentación. Dele. Aquí sí, mucho texto. Bueno, 1.82. 1.82. 1.82. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a retirar entonces las exposiciones. Entonces, por favor, todos debemos mantener la cámara encendida, por favor. Todos debemos mantener la cámara encendida. Entonces, la actividad que vamos a hacer el día de hoy, entonces una actividad totalmente como si fuera en la vida real, ¿no? Es decir, vamos a tratar de darle el máximo realismo a la actividad que vamos a hacer el día de hoy, como que si fuera el día que ustedes van a exponer su trabajo de investigación de tesis previo a la obtención del título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Entonces, una vez que yo les ceda el uso de la palabra, por favor, entonces, Kelvin me ayuda con el control del tiempo, y luego cuando Kelvin exponga, pues me ayuda con el control del tiempo Cintia. Por favor, cuando queden 3 minutos, les dice en alta voz para que puedan escuchar, y cuando el tiempo ha terminado, entonces empezamos el proceso que generalmente se hace de examinación al tesista luego que hace la exposición. Entonces vamos a empezar entonces con la finalidad de darle la mayor realidad posible como suceden la exposición de los trabajos de investigación de tesis, ¿no? Entonces, el presidente del tribunal le consulta a la secretaria abogada, entonces, para poder realmente iniciar el grado. Entonces, en este momento vamos a dar inicio al acto solemne que vamos a desarrollar entonces en la mañana de hoy para la exposición entonces de sus trabajos de investigación de tesis, ¿no? Entonces, el presidente del tribunal le pregunta a la secretaria abogada: señora secretaria abogada, sírvase informarse si los señores y señoritas estudiantes del grupo número 1 cumplen con todos los requisitos legales para poderse presentar a este grado oral. La secretaria abogada dice: señor presidente, señores miembros del tribunal, los señores estudiantes cumplen con todos los requisitos legales para poder presentarse a este grado de carácter oral. Muchísimas gracias, señora secretaria abogada. En este momento, entonces, vamos a empezar con la examinación de la exposición del trabajo de investigación de tesis previo a la obtención del título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Les consulto a los miembros del tribunal la metodología que se va a utilizar para la exposición del trabajo de investigación de tesis. En primer lugar, les vamos a dar un tiempo de 15 minutos para que hagan la presentación de su trabajo de investigación de tesis, y luego cada uno de los miembros del tribunal van a disponer de un tiempo para hacer la examinación a cada uno de los aspirantes al título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Señores miembros del tribunal, ¿están de acuerdo con la metodología que estoy planteando? Los miembros del tribunal inmediatamente dicen: señor presidente, estamos de acuerdo. Al estar de acuerdo, el presidente del tribunal les dice: señores aspirantes al título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales, disponen de un tiempo de 15 minutos para hacer la presentación de su exposición de su trabajo de investigación de tesis. Por favor, queda en el uso de la palabra para que puedan hacer la presentación de su propuesta. Por favor, grupo número 1, tenga la bondad entonces de hacer la presentación. Por favor, para Kelvin, corre el tiempo a partir que tienen ya la exposición para que de esa manera no se perjudiquen, y tomarán en cuenta el tiempo. 15 minutos, termina el tiempo de 15 minutos, inmediatamente entonces empezamos con la examinación a cada estudiante. Entonces, por favor, tenga la bondad el grupo número 1 de poner su presentación para dictar el orden de las exposiciones, Bien, entonces vamos a escuchar la exposición, señores miembros del tribunal, del grupo número 1, previo a la obtención de su título
de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales, para lo cual le pido a cada uno de los aspirantes que realicen la exposición con su cámara encendida. Vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a empezar con el señor Abrigo y terminamos con el señor Cuenca. En ese orden, por favor, tenga la bondad, queda en el uso de la palabra. Controlamos el tiempo, Kelvin. Tenga la bondad. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El siguiente tema que vamos a exponer son los procesos biotecnológicos para la propagación in vitro de las cinchonas officinales a partir de diferentes fuentes de material vegetal. Siguiente, por favor. La frase introductoria que tenemos es que eres todo lo que imaginas de ti, piénsate los límites, libre y capaz de crear lo que deseas. Siguiente. Vamos a hablar primeramente sobre antecedentes de la cinchona. Hablamos primeramente de una manera general sobre la familia rubiácea, que es una de las familias más importantes dentro de América Latina, porque dentro de esta se encuentran especies como son el café, uña de gato y también la propia cinchona. Esta se distribuye a lo largo de la zona tropical y ecuatorial de las cordilleras de los Andes, desde los 12 grados de altitud hasta los 20 grados de latitud. Siguiente. Otra parte importante es que la cinchona fue descrita por Carlos Linnaeus, que fue el que clasificó a los seres vivos, o sea, la taxonomía, y que fue el principal para clasificar, y que basándose en descripciones e ilustraciones elaboradas por el militar y matemático Charles de la Condamine, que vino a hacer aquí una expedición justamente en América del Sur. La cinchona officinalis tiene una gran importancia histórica, ya que esta fue utilizada desde el siglo XVI por los incas para uso medicinal, y después del siglo XVII con los conquistadores se empezó a utilizar también en el ámbito para tratar la malaria o catarros y otras enfermedades más. Siguiente. Y siendo con la justificación de esta, hablamos de que la cinchona tiene baja. ¿Por qué se hizo ese estudio? Primeramente porque esta especie presenta una baja regeneración natural, aparte tiene tasas de germinación muy bajas, y también la preservación corre peligro porque Ecuador presenta una de las tasas más altas de deforestación anual. Eso. Siguiente, con mi compañero. A continuación presentamos los objetivos que tuvo el trabajo final de Ciencias Forestales. Como objetivo general, se planteó aportar a la generación de información sobre los procesos biotecnológicos que permitan la propagación in vitro de las cinchonas officinales, con fines de conservación de la especie. Como objetivos específicos, se planteó evaluar la desinfección de semillas de cinchonas officinales, aplicando distintas concentraciones y tiempos de inmersión, y probar el efecto del balance hormonal auxina-citoquinina en la fase de multiplicación de explantes de cinchona officinales, provenientes de plántulas obtenidas in vitro. A continuación, con la información de la especie, previamente la taxonomía de cinchona officinales. Esta pertenece al reino Plantae, al orden Gentianales, a la familia Rubiaceae, de género Cinchona y de especie Officinalis. Su nombre científico es Cinchona officinalis y de nombre común se la conoce como la cascarilla. Su estado de conservación a nivel del Ecuador está dado por la lista de especies amenazadas de la UISN, y la cual la clasifica como una especie en peligro crítico, dada su alta tasa de deforestación que se ha dado desde su aprovechamiento desde el Virreinato de España hasta la actualidad, teniendo una deforestación promedio aproximada de un 70% de la población que tenía hace ya bastante tiempo. Continuando con la información de la especie,
La distribución geográfica de las cinchonas officinalis, esta se da a altitudes de 1000 a 3500 metros sobre el nivel del mar. Este se puede encontrar en provincias de Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Monaná, Zamora y Loja. En Loja es una especie endémica de la región del sur, especialmente del Valle de Loja. Y dentro de la importancia que tiene esta especie es por la producción de la quinina, la cual es un alcaloide natural que puede ser obtenido directamente de su corteza y tiene propiedades antipalúdicas y antipiréticas, que fue de las principales razones por las que se comenzó su extracción. Importancia para el tratamiento de la malaria. Como se mencionó, a partir de la quinina se puede utilizar un extracto de la corteza para el tratamiento de la prevención o incluso la cura de este tipo de males. Y como se mencionó, es una especie endémica del Ecuador, más específicamente del Valle de Loja. Continuando con la exposición, en la metodología constó de 2 fases, campo y laboratorio. En la fase de campo se realizó la recolección del material vegetal en 4 sectores de la provincia de Loja, en los cantones Catamayo, Loja y Saraguro. La fase de laboratorio se realizó en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la Universidad Nacional de Loja, donde se realizó la desinfección de las semillas y se evaluó las diferentes concentraciones hormonales en la fase de explantes de Cinchona officinalis. Siguiente. Ya. Metodología para evaluar la desinfección de las semillas. Las semillas se agruparon en conjuntos de 30 semillas por frasco de vidrio. Luego se las llevó a cámara de flujo laminar, donde se colocó hipoclorito de sodio en 3 concentraciones al 15, 25 y 50%, en diferentes tiempos de inmersión, 5, 10 y 15 minutos. Finalmente se preparó el medio de cultivo, el cual fue suplementado con vitaminas y sacarosa al 2% y el agar al 6%. Y se reguló el pH a 5.8 y se realizó la esterilización de las semillas y posteriormente se llevó a la inoculación de las mismas. Siguiente. La metodología para evaluar el efecto de las diferentes concentraciones hormonales en la multiplicación de los explantes. Para el ensayo de multiplicación in vitro de explantes se utilizó 3 reguladores de crecimiento. La usina, el ácido naftalén acético y 2 citoquininas, el benzilaminopurina y la quinetina, en diferentes concentraciones al 0,2 y al 2%, al 2 miligramos por litro. Esto con la finalidad de inducir la elongación de los explantes. Igual finalmente se preparó el medio de cultivo y se procedió a la inoculación de los explantes. Siguiente. Como siguiente tenemos el desarrollo del caso. Siguiente. En la narración del caso tenemos que el estudio analizado consistió en preparar el medio de cultivo con sales minerales, suplementado con vitaminas, sacarosa, agar y ácido giberílico, en 3 concentraciones para la propagación in vitro de Cinchona officinalis, el mismo que se desarrolló en 2 fases, que fue de campo y de laboratorio. Siguiente. En la narración tenemos que se recolectó y desinfectó las semillas que fueron agrupadas de 30 para facilidad de su manipulación. También se utilizó hipoclorito de sodio al 15, 25 y 50% en tiempos de 5, 10 y 15 minutos. En medio de cultivo Murashiki y Stock se utilizó 3 concentraciones de ácido giberílico de 0,1, 0,5 y 1 miligramo por litro y se inoculó 2 semillas en cada tubo de ensayo. Siguiente. Para los resultados obtenidos de la germinación in vitro, podemos decir que el tratamiento 5, que fue 25% de hipoclorito de sodio durante 10 minutos, y el tratamiento
el tratamiento 7, el tratamiento 8 y tratamiento 9 con el 50% de hipoclorito de sodio durante 5, 10, 15 minutos fueron los mejores para realizar la desinfección de las semillas. También el mayor porcentaje de germinación de las semillas de cinchona se dio en el tratamiento 3, en el que se aplicó ácido giberílico de 1 miligramo por litro. También el tratamiento 1 y 3 de 0,2 miligramos por litro de ácido naftalénico más 0,2 miligramos por litro de mencilina purina. La misma cantidad, pero con la quinetina también. En estos tratamientos no se registraron lo que son contaminantes. Siguiente. Continuando con los resultados obtenidos en la multiplicación de in vitro de los explantes, en el tratamiento 3, donde se utilizó 0.2 miligramos de litro de ácido naftalénico más 0.2 de miligramos sobre el líquido de quinetina. Esto se lo realizó para evitar la mortalidad de las semillas. Asimismo, en el tratamiento 2, para desarrollar los brotes para cada explante. Entre los tamaños de los brotes no existieron diferencias significativas entre cada tratamiento. Para la longitud del promedio fue de 0.67 a 1.10 centímetros. Asimismo, para el tratamiento que fue mejor, para el número de hojas formadas por explante. Siguiente. Dentro de lo que tenemos del análisis de las causas de los logros y los obstáculos obtenidos, se podría mencionar que los resultados obtenidos fueron positivos debido a las estrictas condiciones de asepsia que se mantuvo dentro de la micropropagación in vitro. Asimismo, para obtener mayor cantidad de brotes, hojas y nudos, y para que el tamaño de los brotes sea mayor, se debió a que el medio de cultivo estaba constituido por vitaminas, sacarosa y agar, que en combinación de hormonas, auxinas y citoquininas, las mismas que son las que ayudan en el crecimiento de tejidos. Se podría mencionar que algunos de los obstáculos que se presentaron dentro del manejo de fue el manejo de las semillas por sus pequeñas dimensiones, lo cual les dificultaba la manipulación. Siguiente. Dentro de los aportes que se puede mencionar es que podríamos aumentar los conocimientos mediante la revisión bibliográfica o mediante la revisión de información secundaria con estudios relacionados al que nosotros hemos presentado el día de hoy, para de esta manera los resultados sean mejores. Asimismo, podemos mencionar que las concentraciones y los tiempos, podemos investigar las concentraciones y tiempos de inmersión que se vayan a emplear en la propagación de cinchona oficinales. Podríamos también aumentar el número de repeticiones para evitar el sesgo de información y tener resultados exactos. Siguiente. Las lecciones aprendidas serían que para mejorar la desinfección de semillas se debe aplicar hipoclorito de sodio al 50% en un lapso de 10 a 15 minutos. Y de igual manera, para obtener mayor cantidad de semillas germinadas, se debe aplicar 1 miligramo por litro de ácido giberélico. Y para obtener una menor cantidad de contaminación de los explantes se debe aplicar 0,2 miligramos por litro de... ¿Cómo era? Ya. Y para aumentar el número de hojas por explante se debe aplicar 0,2 miligramos por litro de ANA y
sumado 0,2 miligramos por litro de VAP. Si lo que se desea es aumentar el número de nudos por explante, se debe aplicar 0,2 miligramos por litro de ANA más 0,2 miligramos por litro de quinina. Siguiente, por favor. Les falta 3 minutos. 3 minutos. Ya. Como conclusiones tenemos que las semillas de cinchona oficinales sometidas a fase de desinfección in vitro en los tratamientos basados en las altas concentraciones al 50% de hipoclorito de sodio, en los 3 tiempos de inmersión que fueron de 5, 10 y 15 minutos, la contaminación de las semillas fue nula. El mejor porcentaje de germinación de las semillas de cinchona se lo obtuvo adicionando al medio de cultivo un miligramo por litro de ácido giberélico, donde la germinación alcanzó valores de 74,4% en un tiempo de 45 días, luego de la inoculación in vitro de las semillas. Siguiente, por favor. Como recomendaciones tenemos que para obtener un porcentaje de germinación alto, lo recomendable es que la siembra se realice luego de unos pocos días de haber realizado la recolección de semillas, y así la germinación in vitro tendrá resultados mucho más favorables. Para obtener un mayor número de semillas germinadas, se recomienda usar el método de cultivo de Murashige y Snook, suplementando 1 miligramo por litro de ácido giberélico. Siguiente, por favor. Y como frase final tenemos: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bien, tenga la bondad, por favor, de quitar ya la presentación de la pantalla. Y en este momento, entonces, el presidente del tribunal les va a ceder el uso de la palabra a los miembros del tribunal de grado para que inicien el proceso de examinación a los estudiantes que han realizado la exposición de su trabajo de investigación. Quiero preguntarle, entonces, le voy a ceder el uso de la palabra al primer miembro del tribunal para que inicie la examinación al señor Abrigo Paul. Por favor, quede en el uso de la palabra. Bien, señor Abrigo, tenga la bondad de decirme cuál es la importancia que tiene la cinchona para la región sur del país. La importancia de la cinchona primeramente es que esta especie era utilizada como medicinal. Tiene grandes propiedades para la medicina. ¿Dentro de qué ecosistema más o menos crece la cinchona? Crece en ecosistemas, ecosistema del bosque andino y bosque andino especialmente. Generalmente, ¿cuál es la taxonomía que tiene la cinchona? La taxonomía de la cinchona pertenece a la familia de las rubiáceas. Tienen taxonomía, tienen un tronco alrededor de 10 a 16 metros de altura. Tienen características del color café oscuro, así, hojas ovaladas. ¿Cuál es el nombre científico de la cinchona? ¿Cuál es el nombre científico de la cinchona? Cinchona officinalis. Perfecto. Presidente, hasta ahí nomás me basta. Bien, queda en el uso de la palabra el segundo miembro del tribunal para que comience la examinación al señor Benítez John. Señor Benítez, tenga la bondad de decirme cuál es la importancia que tiene la cinchona para la provincia de Loja. Ya, muy bien. Primeramente, la especie de Cinchona officinalis es una especie, por decir, endémica del Ecuador. Y más específicamente, su endemismo se da en el Valle de Loja, por lo que es una especie que ha sido característica de Loja y que ha sido altamente aprovechada tanto en la ciudad de Loja como en el resto de provincias y cantones aledañas, pues, dada su importancia como para la obtención de quinina. ¿Para qué sirvió la cinchona? La cinchona principalmente, actualmente su uso está algo limitado, pero principalmente su uso era por la obtención a partir de su corteza de lo que era el alcaloide de la quinina, la cual era
un alcaloide natural que se utilizaba principalmente para la prevención y la cura del paludismo. Perfecto, muy bien, felicitaciones. Siguiente miembro del tribunal, examinemos a la señorita Cárdenas Daniela. Señorita Cárdenas, tenga la bondad de decirme cuál es el objetivo de su trabajo de investigación. El objetivo consistía en generar información acerca de la micropropagación de Cinchona officinalis mediante la desinfección de las semillas y la multiplicación de explantes. Usted en la fase de implantación, ¿cuál es el objetivo del cultivo de tejidos vegetales en la fase de implantación, que es lo que trabajaron ustedes en su investigación? Era probar el efecto hormonal. A ver, en la fase de implantación, ¿qué es la fase de implantación de los tejidos? ¿Qué es la fase de implantación? ¿Cuál es el objetivo de la fase de implantación de los tejidos que está relacionada con su primer objetivo? La desinfección de las semillas. La desinfección de las semillas. Aplicando diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio. ¿Qué función tiene el hipoclorito de sodio? ¿Qué hace el hipoclorito de sodio? En este caso era la desinfección de las semillas. Ajá. ¿En qué concentraciones utilizaron hipoclorito de sodio? Fue al 5, al 10 y al 50%. ¿Qué significa preparar hipoclorito de sodio al 5%? Por ejemplo, en 100 mililitros, ¿qué significa? Al 5. Me basta, señor presidente. Señorita Chimbo, por favor, continúe la examinación al siguiente miembro del tribunal. Señorita Chimbo, por favor, tenga la bondad de decirme qué significa preparar cloro al 5% en un volumen de 100 mililitros. Señorita Chimbo. Sí, ingeniero. ¿Qué significa preparar cloro al 5% en un volumen de 100 mililitros de agua destilada estéril? ¿Qué es lo que utilizaron en su investigación? Significa para la... ¿Cómo se prepara cloro al 5%? Agarra de 5 mililitros. A ver. Me basta, señor presidente. Pasamos con la siguiente examinación al señor Correa Jimmy. Correa Jimmy, ¿qué significa o cómo se prepara o cómo prepararon ustedes en su trabajo de investigación el cloro al 5%? Preparando una solución, porcentaje... ¿El cloro qué es líquido o sólido? Líquido. Entonces, ¿qué tipo de solución? Porcentaje volumen, ingeniero. ¿Qué significa una solución porcentaje volumen? Esto significa el volumen, que es la cantidad del soluto por cada 100 unidades de solución. Y entonces, ¿cómo se prepara cloro al 5% en un volumen de 100 mililitros? ¿Cuánto se pone de cloro y cuánto se pone de agua? ¿Al 5% dijo, ingeniero, o al 50%? Siento que es el proyecto de investigación que ustedes trabajan de las semillas. Al 5% serían 9 mililitros de cloro y 95 de agua. A ver, mililitros. Al 5%. Al 5%. Al 5%. Señor presidente, me basta. Pasamos con el siguiente aspirante al título de ingeniero en ciencias forestales, el señor Cuenca. Le hago la misma pregunta que le hice al señor Correa y a la señorita Chimbo. ¿Cómo se prepara hipoclorito de sodio al 5% en un volumen de 100 mililitros? Se le agregaría 5 mililitros de hipoclorito por cada 100 mililitros de agua. Pero ya ahí serían 105 ya. Ah, no, 5 mililitros de la primera solución para 95 de agua. Y eso me daría como resultado los 100.
95 de agua, ¿no? Ustedes en la germinación de las semillas utilizaron ácido giberélico. ¿Qué función tiene el ácido giberélico? El ácido giberélico. Este era un regulador de crecimiento que permitía que, digamos, tanto como las auxinas y las citoquininas, ¿Qué hace el ácido giberélico en las semillas? Y en el segundo objetivo, ustedes tenían planteado hacer la brotación, ¿Cuál es el objetivo de la fase de brotación en cultivo de tejidos vegetales? es determinar el porcentaje de crecimiento que tienen las semillas. No, estamos ya en la fase de brotación. ¿Para qué se hace la fase de brotación? ¿Cuál es el objetivo de la fase de brotación en cultivo de tejidos vegetales? Es para que ayude al crecimiento de los nudos que ya tenemos, digamos, plantados. ¿Cuáles son las hormonas que utilizaron para tener mayor porcentaje de brotación? ¿Qué se utilizaría? ¿Qué se debería utilizar? Las auxinas y las citoquininas. Pero ¿cuál de ellas? ¿Cuál utilizaría usted para tener mayor porcentaje de brotación en los explantes? Que es lo que justamente ustedes plantearon en su trabajo de investigación de tesis. Serían las auxinas, ya como el ácido naftaléptico, que ayuda a la formación de brotes. A ver, pero ¿verdad? ¿Qué función tienen las auxinas? ¿Qué hacen en altas y qué hacen en bajas concentraciones? Yo quiero formar brotes. Sería en altas concentraciones las auxinas para que... En altas concentraciones las auxinas, ¿qué hacen? Disculpe, ingeniero, no les... En altas concentraciones las auxinas, ¿qué hacen? Porque usted me dice que... producen la elongación o el alargamiento celular. Las auxinas en altas concentraciones permiten la formación del callo y usted está queriendo formar brotes. Hasta ahí nomás, señor presidente, me basta. Bien, señora secretaria abogada, sírvase informarnos si podemos realmente proceder con el trámite de la investidura profesional. Es lo que generalmente se dice. Por favor, les ruego a los señores del grupo número 1 que aspiran realmente a optar el título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales, que tengan la bondad, por favor, de levantar su mano derecha, que en este momento el presidente del tribunal les va a hacer realmente la frase que generalmente se dice previo a la obtención del título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Les ruego, por favor, a los compañeros del grupo número 1 que tengan la bondad entonces de poner su mano levantada derecha hacia arriba, por favor. El presidente del tribunal va a tomar el uso de la palabra para hacer la investidura profesional. A ver, los compañeros del grupo número 1, su mano levantada, por favor. Los del grupo 1, grupo 1, grupo 1, grupo 1. Bien, entonces el presidente del tribunal, señor presidente, tenga la bondad de continuar con el proceso de graduación de los futuros ingenieros e ingenieras en ciencias forestales. La República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley, la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, os concede el grado de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales, en nombre de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja y de la carrera de Ingeniería Forestal. Les expresamos la más sincera felicitación y el mejor de los éxitos en su futura vida profesional. Por favor, les damos un fuerte aplauso a los compañeros del grupo número 1. Tengan la bondad todos, entonces les damos un aplauso, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos entonces a continuación con el grupo número 2. Señora secretaria abogada, hasta que esté poniendo la presentación, sírvase informarnos si los compañeros del grupo número 2 cumplen con todos los requisitos legales para poderse presentar a este grado oral. Señor presidente, los señores del grupo número 2 cumplen con todos los requisitos legales previo a la presentación de su trabajo de investigación de tesis, por lo tanto, usted queda en el uso de la palabra. El presidente del tribunal toma la palabra y les invita al grupo número 2 a que hagan la presentación de su exposición para iniciar, para lo cual entonces disponen de un tiempo de 15 minutos y luego de la exposición, así nos vamos a disponer de un tiempo para que los señores miembros del tribunal inicien con el proceso de examinación individual
a cada aspirante a la obtención del título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. El orden de las presentaciones va a ser el siguiente. Vamos a empezar entonces primero con el señor Jumbo, luego terminamos entonces con el señor González. En ese orden, por favor, tenga la bondad, queda en el uso de la palabra el señor Jumbo. Ya, nuestro trabajo es el procesos biotecnológicos para brotamiento y enraizamiento de cinchona oficinales a partir de vitroplantas en Argelia, Loja. Siguiente, por favor. Ya, como frase introductoria está: con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Siguiente, por favor. Ya, como antecedentes, en Ecuador se ha dado origen a una de las plantas más importantes para el medicamento, es la pascarilla, fue descubierta en el siglo XVII, del cual se pudo curar el paludismo y la malaria, sacando la quinina. Esta planta en el siglo XVIII y XIX sufrió una extracción exagerada para la medicina. Siguiente, por favor. Ya, como los objetivos, el objetivo general tenemos aportar a la generación información sobre los procesos biotecnológicos nos permitan la propagación in vitro de las cinchonas oficinales. Como objetivo específico tenemos probar el efecto del balance hormonal entre las auxinas y las citoquininas en diferentes concentraciones para maximizar el brotamiento en los explantes. También encontrar el nivel adecuado de las auxinas que conlleven a tener un mayor enraizamiento en las vitroplantas. Siguiente, por favor. Revisión de literatura. Ya, en descripción botánica, este árbol llega a crecer hasta los 30 metros de altura, tiene unas hojas simples, opuestas, ausadas, ovaladas, son de color verde. Tiene un peciolo, es de 3 a 7 centímetros de longitud. Las estípulas son color rojizas, las flores son rojas vistosas y los frutos son una cápsula, angostas, cilíndricos. Estas llegan a tener de 3 a 4 semillas. Siguiente. La clasificación taxonómica de la especie Cinchona officinales. Esta es del orden Gentinales, del género Cinchona, de la familia de las rubiáceas. Su nombre científico es Cinchona officinales y se la conoce comúnmente como cascarilla, quina o quinina. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las etapas de la micropropagación. En esta se pueden mencionar algunas, como es la preparación del material vegetal, en el cual se basa en la selección de un material vegetal en buen estado. Sigue el establecimiento del cultivo in vitro, teniendo todos los materiales y insumos necesarios. Seguido de la multiplicación in vitro, también la esterilización del material vegetal, en el cual se realizan diferentes procedimientos para la esterilización. Los explantes, que sería el corte correcto para obtener los mismos. El material de cultivo, el medio de cultivo, que está compuesto generalmente por el 95% de agua estéril. Como fuente de carbón se utiliza la sacarosa. También se le agregan sustancias inorgánicas, como son los macro y micronutrientes, hormonas o reguladores de crecimiento, como son las auxinas o citoquininas, y sustancias no definidas, como por ejemplo el agua de coco. Siguiente, por favor. También en esta etapa están los reguladores de crecimiento, como ya mencioné, las auxinas y las citoquininas, también las gibberelinas. También hay que tener en cuenta los factores ambientales de incubación, como son la luz, la temperatura, la humedad, o el oxígeno, también el fotoperiodo. También en este tipo de cultivos in vitro se pueden presentar algunos problemas de micropropagación, como son el pardeamiento, que viene a ser como tipo una oxidación, y la vitrificación, que es una cadencia de la clorofila. Siguiente, por favor.
La metodología utilizada para el caso. Siguiente, por favor. Tenemos el área de ubicación. La investigación se realizó en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la Facultad Agropecuaria de la Universidad Nacional de Loja, donde se estableció los ensayos in vitro de brotamiento y enraizamiento de la especie de Cinchona officinalis. Seguimos, por favor. Metodología para el brotamiento de los desplantes. Aquí se utilizó la interacción de una auxina con una citoquinina con diferentes concentraciones. Aquí se utilizó plantas de 5 centímetros de altura con dos nudos ya obtenidos de plantas in vitro. Siguiente. Metodología para, siguiendo eso, también se utilizó el medio de cultivo de Morashige Scope con tiamina de 5 miligramos por litro, también sacarosa al 2% y agar al 6%. Los desplantes que se utilizaron fueron de 2 a 3 centímetros de altura. Y la incubación se realizó en frascos. Siguiente, por favor. Siguiendo la metodología de brotamiento, se utilizó un diseño completamente al azar, que era 2x3, que daban 6 tratamientos, con 3 repeticiones. Siguiente. La unidad experimental se utilizó 8 frascos, donde se colocaron 16 desplantes, 2 desplantes por frasco. Las variables que se iban a evaluar era la contaminación, la mortalidad, los días de contaminación, la longitud de los brotes, número de brotes por desplante, número de nudos por brote, número de hojas por brote. Se evaluaron hasta 30 días. Siguiente, por favor. Las hipótesis que se plantearon, la H0 significa hipótesis nula, que se acepta. Aquí sí a ver el balance de una auxina con una citoquinina, no inducen al brotamiento de desplantes de Cinchona officinalis. HI significa hipótesis alternativa, era también evaluar el balance de una auxina con citoquinina, si inducen al brotamiento de desplantes. Y si se utilizó el software Infostat, donde se obtuvo el análisis ANOVA con la prueba de Tukey, con un nivel de significancia de 0.5, donde se probaron la homogeneidad y la normalidad de las variables. Siguiente. La metodología para encontrar el nivel adecuado de auxinas que conlleva a obtener un mayor enraizamiento in vitro de la Cinchona officinalis. El efecto hormonal de los 3 tipos de auxina. El objetivo de esta fue de los 3 tipos de auxina, que es el ácido naftalenacético, el ácido indolanacético y el ácido indolbutírico, en 3 concentraciones de 0.1 miligramos por litro a 0.5 miligramos por litro y a 1 miligramo por litro. Esto se tomó en base a la metodología utilizada por Conde en el 2015, quien utilizó los 3 tipos de auxina en concentraciones del 0.5, 1 y 1.5 cada uno. Esto es para el enraizamiento. Siguiente. Ya, para la preparación del medio de cultivo se utilizó un medio de cultivo de Morashige Scope, suplementado con la tiamina a 5 miligramos por litro y la mioinositol a 100 miligramos por litro. La sacarosa fue al 2%, el agar al 0.6%, y los 3 tipos de auxina en las 3 concentraciones diferentes que fueron nombradas anteriormente. El pH se ajustó de 5.8 a 0.2 con cloruro de hidrógeno y hidróxido de sodio.
Se distribuyó 30 mililitros de medio de cultivo en cada frasco para ser esterilizado en el autoclave a 120 centígrados y 1.5 kilogramos en centímetros cuadrados de presión. Esto fue durante 25 minutos. La siembra in vitro de los explantes y condiciones de incubación. La inoculación se realizó en la cámara de flujo laminar en condiciones de asepsia. Luego fueron sembrados 2 explantes por frasco. Se trasladaron al cuarto de incubación, donde se mantuvieron a una temperatura de más de 23 grados centígrados y un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. El diseño experimental para la fase de multiplicación de explantes. Se utilizó un diseño completamente al azar, con 9 tratamientos y 3 repeticiones. Se utilizaron las 3 tipos de auxinas para evaluar el efecto hormonal de las mismas en la inducción de enraizamiento de explantes de la especie. Unidad experimental y evaluación. La unidad experimental fue un conjunto de 8 frascos de vidrio, para lo cual se inocularon 16 explantes, 2 explantes por frasco. Las variables que se evaluaron fueron el porcentaje de contaminación y mortalidad, los días de contaminación y mortalidad, la longitud de los brotes, el número de nudos por brote y el número de raíces por explantes y longitud de las raíces. Para la evaluación de contaminación y mortalidad de los explantes de la cinchona, se tomaron registros cada 3 días durante un lapso de 30 días a partir de la siembra. Seguimos, por favor. Verán el tiempo, verán. Faltan 10 láminas todavía. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos la hipótesis modelo, tenemos 2 hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula dice que el balance hormonal de la auxina no inducen al enraizamiento de explantes, y la hipótesis alternativa dice que sí inducen el enraizamiento de explantes. Y para el análisis estadístico se utilizó el software Infostat, al cual se realizó un análisis de varianza llamado ANOVA, estableciendo 29 diferencias significativas a través del test de Tukey a un nivel de significancia del 0,05. Y se probaron supuestos de homogeneidad de varianzas y normalidad para cada variable. Los resultados. Como resultados tenemos que en el porcentaje de contaminación a los 30 días, el tratamiento con mayor porcentaje de contaminación fue el número 6, donde se aplicó 1.5 miligramos por litro de ácido naftalen acético y 3.5 miligramos por litro de aminopurina, con un valor dentro del tratamiento del 24,90% de contaminación. Cuanto al porcentaje de mortalidad de explantes, se encontraron que la interacción hormonal con mayor porcentaje de mortalidad fue en el tratamiento número 6, con valor del 24,90%. El número de brotes formados por explante, el tratamiento número 1 fue el que mejor brotamiento presentó, presentando un 6,06 brotes por explante. Y en longitud de brotes, el tratamiento número 5 alcanzó un tamaño máximo de 17,68 milímetros. El número de hojas por brote, el tratamiento que mejor presentó más hojas por brote promedio presentó fue el número 1, con 6,20 hojas por brote. Y el número de nudos por brote también lo presentó el tratamiento número 1, con un número de nudos promedio por brote de 2,92 brotes. El porcentaje de contaminación de explantes Le queda a 3 los 30 minutos. días.
El tratamiento con mayor porcentaje de contaminación es el tratamiento 1 con valor de 20,83%. El porcentaje de mortalidad a los 30 días, el tratamiento con mayor mortalidad fue el tratamiento 1 con valor del 20,83% y el número de brotes por explante, el mejor tratamiento es el tratamiento 2, el cual presentó un promedio de 3,74 brotes por explante. A continuación, mi compañera. Bueno, seguimos con la fase de enraizamiento. Para los explantes donde se utilizó las auxinas, que son ácido nestalén acético, ácido indol acético, ácido indol butírico, donde para la longitud de brotes se lograron mejores resultados con el tratamiento 2, donde se utilizó 0,5 miligramos por litro de ácido nestalén acético, con un promedio de longitud de brotes de 31,29 milímetros. Y para el tratamiento 3, donde se utilizó 1 miligramo por litro de ácido nestalén acético, se obtuvo 30,76 milímetros de longitud de brote. El número de hojas por brote, en el tratamiento 1 se obtuvo un buen resultado, donde se utilizó 0,1 miligramos por litro de ácido nestalén acético, con un promedio de hojas de 6,20 milímetros. Para el número de nudos por brotes, el mejor tratamiento fue el tratamiento 1, donde se utilizó 0,1 miligramos por litro de ácido nestalén acético, donde se obtuvo un promedio de 2,92 nudos por brote. Siguiente, por favor. El número de raíces por explante, el mejor tratamiento fue el 3, ya que este se utilizó 1 miligramo por litro de ácido nestalén acético, donde se obtuvo un promedio de 5,31 raíces por explante. Para la longitud de raíces por explante, el tratamiento número 3 fue el mejor, con 1 miligramo por litro de ácido nestalén acético, donde se obtuvo un promedio de raíces de 2,45 milímetros. Para el porcentaje de formación de callos por explante, el tratamiento 1, el 2 y el 3 fueron los mejores, ya que presentaron enraizamientos a partir de la previa formación de callos. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones tenemos que las concentraciones utilizadas, las que fueron bajas, alcanzaron su máximo brotamiento. La interacción hormonal de 0,5 miligramos por litro de ácido nestalén acético más los 2,5 miligramos por litro de benzilaminopurina, que fueron las más efectivas en el brotamiento de lo que es la cinchona officinalis. Donde también podemos recalcar que el ácido nestalén acético induce a la división celular y a la estimulación del crecimiento, y el ácido benzilapurina induce a la formación de nuevos brotes, que son los nudos y nuevas hojas. En la fase de enraizamiento de cinchona officinalis se alcanzó un máximo en la aplicación hormonal de la utilización de ácido nestalén acético, donde utilizó 1 miligramo por litro, concluyendo que al aumentar la concentración de esta, se puede formar se puede tener un excelente en la inducción de crecimiento de raíz. En la fase de enraizamiento presentó un máximo por organogénesis directa en la concentración hormonal. Acabado. Bien, agradecemos a los compañeros del grupo número 2, señores miembros del tribunal, agotado el tiempo de la exposición de los aspirantes al título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Procedo a ceder el uso de la palabra a los señores miembros del tribunal para que inicien su proceso de examinación sobre el trabajo de investigación realizado y sobre los aspectos relacionados también con la profesión de ingeniería forestal. Quiero ceder el uso de la palabra al primer miembro del tribunal para que inicie su examinación, a la señorita Estrada Dayan. Quede en el uso de la palabra. Bien, señorita Estrada, yo quisiera que usted me dijera ¿con qué finalidad se seleccionó o por qué se seleccionó a la cinchona para trabajar en el proceso de brotación y en el proceso de enraizamiento en el que consiste su trabajo de investigación? ¿Por qué no se seleccionó, por ejemplo, otra especie forestal? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué realmente se seleccionó a la cinchona officinalis? ¿Cuál es la importancia desde el punto de vista ecológico que esta especie realmente revierte para la provincia de Loja y para el país? Se seleccionó la especie de cinchona officinalis debido a que esta especie es una especie
de la cual, o sea, es una especie importante para la humanidad en general, ya que contiene un compuesto llamado quinina, que es el que ayudó y ayuda hasta ahora para la enfermedad, para controlar y curar la enfermedad del paludismo. Entonces, de aquí viene la importancia de esta especie. También es importante su estudio e investigación de micropropagación, porque es una especie que se encuentra actualmente amenazada debido a la extracción masiva que se dio en los siglos XVIII y XIX. Básicamente ustedes trabajaron en dos etapas fundamentales en su proyecto de investigación, que es la fase de brotación y la fase de enraizamiento. Yo quisiera preguntarle a la señorita Estrada, ¿cuál es el objetivo que tiene la fase de brotamiento o de brotación desde el punto de vista del cultivo de tejidos vegetales in vitro? Del brotamiento es generar generar el brotamiento de los explantes. ¿Con qué finalidad se hace el brotamiento o la brotación? ¿Cuál es el objetivo de esta fase de brotación? Para que se generen o se alarguen las células mediante mediante las auxinas. Me basta, señor presidente del tribunal. Bien, a continuación le cedo el uso de la palabra al siguiente miembro del tribunal para que proceda a examinar al señor González César. Señor González, por favor, tenga la bondad de decirme cuál es el objetivo realmente de trabajar en su trabajo de investigación en la etapa de brotación o brotamiento. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa desde el punto de vista del cultivo de tejidos vegetales? O sea, dentro de la investigación se trataba de encontrar un balance hormonal al utilizar auxinas y citoquininas para encontrar cuál de estas produce un mejor brotamiento en la especie. Pero ¿cuál es el objetivo de la fase de brotación? ¿Qué queremos obtener en la fase de brotación? Serían nuevos individuos. Ajá. Mayor cantidad de brotes. Mayor cantidad de brotes. A eso generalmente decimos nosotros desde el punto de vista biotecnológico que se trata la micropropagación. ¿Cómo definiría usted la micropropagación? Es un método de propagación de especies en el cual se utilizan partes vegetales para reproducir especies y por lo general se hace bajo condiciones de asexia. Ajá. ¿Cuáles son los requisitos que realmente se necesitan para poder hacer el cultivo de tejidos vegetales desde el punto de vista de la micropropagación? Poseer partes vegetativas. A esas partes vegetativas, ¿cómo le llamamos explantes? ¿Qué es un explante? Sí. ¿Qué es un explante entonces? Es una parte vegetativa de una planta de la cual extraemos a través de disección con instrumentos de disecciones como el bisturí, tijeras, para reproducir la planta. Sería. Bien. Me parece muy bien, señor presidente. Me parece voy a continuar entonces dando el uso de la palabra al siguiente miembro del tribunal para que inicie la examinación a la señorita Gualán Cheni. Por favor, tengan la bondad. Bien, señorita Gualán, yo quisiera, el señor González ya me ha mencionado algunos de los requisitos indispensables para hacer cultivo de tejidos vegetales. Entonces, estamos en la fase de brotación o en la fase de brotamiento, ¿no es cierto? Que ustedes trabajaron en su trabajo de investigación de tesis. El señor González me decía ya de que una de las condiciones es tener asepsia, me decía también de que es importante contar con un fragmento de tejido y que ese fragmento de tejido generalmente lo conocemos con el nombre de explante. ¿Cuáles son los otros requisitos que necesitamos para poder hacer cultivo de tejidos vegetales? Aparte de los explantes y de la asepsia. Ajá. Sería llevar un control. Ya, esa sería, digamos, la asepsia, ¿no es cierto? Pero ¿qué otros requisitos
Es como cuando usted hace en el vivero, o sea, necesita un sustrato, necesita riego, necesita deshierbas, necesita porques, necesita controles fitosanitarios. Yo quisiera que usted me enumerara cuáles son los requisitos indispensables, sine qua non, que se requieren para poder hacer micropropagación. Un ambiente controlado. Eso ya hablamos, ¿no? Ambiente controlado, que da las condiciones de asepsia, explante, pero me faltan los otros requisitos para poder hacer cultivo de tejidos vegetales. Factores de incubación. Bueno, los factores de incubación son importantes. ¿Cuáles son las condiciones de incubación que realmente se mantienen en el laboratorio para los tejidos? Hablen, por ejemplo, del fotoperiodo, de la intensidad lumínica y de la humedad relativa. ¿Cuáles son las condiciones que se deben reunir los explantes, los tejidos, cuando están incubados en el laboratorio? Las condiciones que deben de reunir los explantes. Estar a 23 grados centígrados. La temperatura más o menos 23 grados centígrados, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Humedad relativa? Con respecto a la luz, 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad? Fotoperiodo. Fotoperiodo. Entonces, ¿qué decimos que es el fotoperiodo? Es mantener a los explantes bajo... ¿Qué es el fotoperiodo? ¿Cómo se define el fotoperiodo? ¿Qué es el fotoperiodo? El fotoperiodo es la cantidad de luz y oscuridad que necesita el explante. El número de horas, luz y horas oscuridad que necesita un explante. Seguimos con el siguiente elemento, la luz. ¿Cuál es el otro que me estaba diciendo? La humedad. Bueno, me falta la luz 1, falta la luz 1. Ya me dijo el fotoperiodo, me dijo la temperatura. En la luz falta otro elemento fundamental de la incubación. Me basta, señor presidente del tribunal. A continuación, cedo el uso de la palabra al siguiente miembro del tribunal para que continúe examinando al señor Juela Kelvin. Señor Juela, por favor, tenga la bondad de seguirme enumerando cuáles son los elementos fundamentales que se consideran para poder hacer micropropagación. Ingeniero, también el medio de cultivo. Quisiera que terminemos con los factores ambientales, ¿sí? La luz se utilizaría de luz de 1000 a 5000 lux. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso? Es la intensidad lumínica. Intensidad lumínica. ¿Cómo se define entonces la intensidad lumínica? Es la intensidad de luz que se le aplica a un tejido, entonces sería el explante. Cantidad de luz y radio sobre un tejido, ¿no es cierto? Ya tenemos intensidad lumínica, tenemos fotoperiodo, tenemos temperatura. ¿Qué más nos falta? La humedad. ¿La humedad qué? Relativa, entonces sería casi el 100%. ¿Qué es la humedad relativa y qué niveles más o menos existen en el cultivo de tejidos? La humedad relativa sería la cantidad de agua en la atmósfera, en forma de que se mide en porcentaje. En el interior de la vitroplanta, más o menos, ¿qué humedad relativa tenemos? Según yo leí que decía que podía estar hasta casi al 100% ahí adentro. Muy bien. Bueno, entonces ya me ha dicho usted, César me dijo, relacionado primero con las condiciones de asepsia, el explante, usted me ha dicho las condiciones de incubación. ¿Cuáles son los otros elementos sine qua non que se requieren para hacer micropropagación? El tamaño del explante. El tamaño del explante puede ser una cuestión. ¿En qué influye el tamaño del explante? Depende también del autor qué tamaño va a utilizar. Mínimo, aquí como se utilizó tallos, que eran 2 nudos como mínimo. ¿Qué pasa a medida que disminuye o aumenta el tamaño del explante? El explante no tiende a brotar, entonces como quería el investigador el brotamiento, entonces no podía, entonces si se seleccionaba menos nudos, entonces no podía ver brotamiento. Pero me falta el más importante, me falta uno de los elementos importantísimos para hacer micropropagación. ¿Cuál es el siguiente elemento, señor Juelo? El oxígeno.
Sí, pero yo ya puedo tener asepsia, oxígeno, pero me falta lo más importante. ¿Medio de cultivo? El medio de cultivo. ¿Qué es el medio de cultivo? El medio de cultivo es una solución nutritiva de, ¿cómo es? De nutrientes inorgánicos y orgánicos. Muy bien. Bien, agradezco la participación del señor Juela. A continuación me voy a pedir ceder el uso de la palabra al siguiente miembro del tribunal para que continúe con la examinación al señor Jumbo Juan. Señor Jumbo, por favor, quiero que me enumere cuáles son los componentes que tiene un medio de cultivo. Ya. Los macro y micronutrientes, donde entran las... Ya, ¿cuáles son los macro y micronutrientes? ¿Cuáles son los macro y cuáles son los micro? ¿Qué características tienen los macro y qué características tienen los micro? Ya, los macros estos van en mayor cantidad, mientras los micros van en menor cantidad. ¿Cuáles son los macronutrientes? ¿Cuáles son los macronutrientes? ¿Y cuáles son los micronutrientes? Los macronutrientes son el nitrógeno, Ah, nitrógeno. ¿Cuál más? el fósforo Fósforo, y el potasio. calcio. Ya. Bueno, calcio, magnesio, no me enumero. ¿Y los micronutrientes? ¿Cuáles serían los principales? El hierro. Hierro puede ser uno. ¿Cuál más? Hierro, zinc, calcio. ¿Qué otros elementos conforman el medio de cultivo, aparte de las sales inorgánicas? Las hormonas. Ya, ¿Qué son? ¿Qué son? Compuestos orgánicos e inorgánicos. Inorgánicos. Orgánicos, perdón. A ver, ¿qué son? ¿Orgánicos o inorgánicos? Orgánicos. Orgánicos, ya. En su trabajo de investigación, ustedes probaron diferentes hormonas para básicamente trabajar en dos etapas, trabajar en la fase de brotación y en la fase de enraizamiento. Entonces quiero que me diga, en la fase de brotación, ¿qué hormonas probaron y en qué concentraciones y por qué? En la fase de brotación, creo. ¿Cuáles son las hormonas que probaron ustedes en su trabajo de investigación de tesis? Acuérdense de una. ¿Y por qué realmente probó esa y en qué concentración? Alta, media, baja, no me diga valores, si en caso tal vez no se acuerde, tranquilo. El ácido naftalenacético. ¿Qué es el ácido naftalenacético? ¿Dentro de qué categoría está, verá? Estas son en auxinas, son los reguladores de crecimiento. Pero las auxinas, ¿qué hacen? Verá que estoy hablando solo de la fase de brotación. ¿Qué hacen las auxinas? Ayudan al crecimiento o a la elongación. Sí, el crecimiento de elongación es muy general. ¿Qué hacen las auxinas? O sea, estamos recién hablando en la fase de brotamiento, ¿no? Que es el trabajo de investigación de ustedes. Entonces, por ejemplo, le digo, ¿qué hormonas utilizaría usted en la fase de brotación? ¿Y por qué? Estas ayudan a la obtención de raíces. ¿En qué concentraciones? ¿Altas, medias o bajas? En altas. A ver. Perdón, para brotamientos en bajas. A ver. Estamos recién formando brotes, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿qué hormonas usted utilizaría para poder tener brotación en el explante? Ahí está la ANA, A y B y... No. Primero definamos qué hacen las auxinas en altas y bajas concentraciones. Y ahí usted se va a dar cuenta si probaría o no probaría este tipo de hormonas para la fase de brotación. ¿Qué hacen las auxinas en altas y bajas concentraciones? Me basta, señor presidente. En bajas concentraciones. Suficiente, voy a ceder la palabra al siguiente miembro del tribunal para que continúe con la examinación a la señorita Morocho Sal.
Señorita Morocho, por favor, estamos conversando con el señor Jumbo respecto a las dos fases que ustedes trabajaron, a la fase de brotación y a la fase de enraizamiento. Quisiera que me hablara cuál es el objetivo de la fase de brotación. Bueno, las auxinas, el objetivo de las auxinas era lo que es el alargamiento celular. Entonces, lo que se esperaba de las auxinas era de que en la fase de brotamiento se obtengan más brotes de los explantes. Entonces, el objetivo de la brotación es tener la mayor tasa de multiplicación potencial de brotes, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, para la fase de brotación, ¿qué hormonas? Hablemos solo de las auxinas y las citoquininas. ¿Qué tipo de hormonas usted utilizaría para tener la mayor tasa de brotación? Lo que leí del estudio de caso, se mencionaba de que se podía utilizar mejor en bajas concentraciones para lo que es el brotamiento, el ácido naftalén acético. El ácido naftalén acético, ¿a qué categoría de hormona pertenece? ¿Auxinas o citoquininas? Era auxinas. Auxinas. ¿Qué hacen las auxinas en bajas concentraciones y qué hacen las auxinas en altas concentraciones? Bueno, las auxinas en bajas concentraciones, bueno, estas promovían la expansión celular. Sí, pero ya en la respuesta fisiológica, en altas concentraciones producían callos. Callo. ¿Y en bajas concentraciones? Nuevos tratamientos, no recuerdo. En bajas concentraciones forman raíces. Entonces, ¿por qué cree usted que probaron bajas concentraciones de auxinas con altas concentraciones de citoquininas? ¿Por qué? Porque porque la chica quería obtener tanto enraizamiento de los explantes como los brotamientos de los... Muy bien, quería tener simultáneamente entonces brotes y quería tener también raíces adventicias, ¿no es cierto? Y generalmente para tener los brotes, ¿qué tipo de hormonas utilizó? Hágame acuerdo. Para obtener los brotes era ácido indol acético. A ver, espera. Para brotes, ¿cuáles son las hormonas que se utilizan para la brotación? Porque usted dijo que las citoquininas en bajas concentraciones, ella quería formar raíces. Y entonces, para poder tener brotación, es decir, tener mayor cantidad de brotes por unidad de superficie, ¿qué tipo de hormona utilizaba? No, dígame primero el nombre genérico. Luego vamos analizando entonces qué tipo de hormona utilizó. Utilizó las citoquininas. ¿Qué función tienen, señorita Morocho, las citoquininas en altas y bajas concentraciones? ¿Qué hacen? Y por ahí está la respuesta, porque en el segundo objetivo ella decía probar el equilibrio hormonal auxina-citoquinina. ¿Cuál es la función que tienen las citoquininas en bajas y en altas concentraciones? De las citoquininas, estas promovían la división celular y lo que es la organización. Ya, en forma general. Pero en bajas concentraciones, ¿qué hacen las citoquininas? En altas concentraciones, ¿qué hacen las citoquininas? ¿Qué permiten formar las citoquininas en el explante? Y por eso ella buscaba las dos cosas. Ese es el objetivo de la investigación. Por eso el segundo objetivo dice probar el equilibrio hormonal. Ese era el análisis que ustedes tenían que hacer. El equilibrio hormonal. ¿Valió o no valió el equilibrio hormonal? Las citoquininas en altas concentraciones forman brotes. Entonces, ¿por qué cree usted entonces que probaba ella en el segundo objetivo el equilibrio hormonal auxina-citoquinina? Auxinas en bajas y citoquinina en altas. ¿Qué quería hacer ella? Quería realizar, lo que es la estimulación de la formación de brotes y de lo que son lo que vendría a ser las yemas adventicias. A ver, esos son brotes, las yemas adventicias, yemas axilares son brotes. ¿Cuál era el objetivo de ese segundo parte de la investigación de ella? ¿Por qué el equilibrio hormonal? ¿Qué quería conseguir en el explante?
Tal vez quería conseguir que se generen más, o sea, que se genere enraizamiento en los explantes. Quería tener al mismo tiempo enraizamiento y brotamiento. brotes, ¿no es cierto? Y para ello, entonces, ¿qué hormonas utilizó para tener brotamiento, para tener brotación en el explante? Y ya, para el brotamiento utilizó el ácido indolacético. No, a ver, vamos por partes. Vamos por el ácido indolacético, ¿qué es? ¿Auxina o citoquinina? Es auxina. Auxina. Entonces, ¿usted probaría una auxina para tener brotes? No, no, ingeniero. Entonces, ¿qué citoquinina probó ella para poder tener brotes? Que ahí ustedes en el trabajo de investigación. El benzilaminopurina. Benzilaminopurina. Entonces, probó el benzilaminopurina. Entonces, el objetivo era, en la segunda parte de la investigación, del estudio de caso, entonces ella quería probar una auxina y una citoquinina, las auxinas en bajas concentraciones y las citoquininas en altas concentraciones, para tener en el explante al mismo tiempo raíces adventicias y brotes adventicios, ¿no? ¿Qué pasa, mi estimada Sally? Si, por ejemplo, ella hubiera probado altas concentraciones de auxinas, ¿tendría ella el objetivo de tener raíces y brotes? No, ingeniero, porque o se formaban callos o no daban los brotes. Perfecto. Es decir, inhibía la formación de los brotes, pero inducía la formación del callo. Finalmente, ¿qué diferencia hay entre inducir e inhibir? Inducir e inhibir. Ya, inducir era por ejemplo, de introducir algo, por ejemplo, de adquirir, no adquirir, sino de agregarle algo, y inhibir es no permitir. Ya. Inducir es acelerar un proceso, ¿no es cierto? Inhibir, retardar un proceso. Entonces, si ella, por ejemplo, hubiera utilizado auxinas en altas concentraciones, inhibía la formación de raíces adventicias, pero en cambio inducía la formación de un callo, ¿no? Entonces, por ello es que en el segundo objetivo, ella hace un equilibrio hormonal, auxina, citoquinina, para buscar la mejor concentración de una auxina o una citoquinina para tener entonces al mismo tiempo brotación y tener también la formación de raíces adventicias. Me basta, señor presidente del tribunal, hasta ahí nomás. Muy bien. Señora secretaria abogada, hemos terminado la examinación a los estudiantes del grupo número 2 que optan el título de ingeniero e ingeniera forestal. En este momento me permito comunicarle de que si puedo proceder realmente a determinar la fórmula de estilo para el proceso de graduación. Señor presidente del tribunal, puede proseguir. Los estudiantes han cumplido con el proceso de examinación reglamentario en la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables y por lo tanto usted en su calidad de presidente puede proceder con el proceso de investidura profesional. Eso dice realmente la secretaria abogada. Entonces les ruego por favor a los compañeros del grupo número 2 que tengan la bondad de levantar su manito derecha para que el presidente del tribunal comience a determinar la fórmula de estilo. Entonces quiero a los estudiantes del grupo número 2, grupo número 2, por favor. Grupo 2, levantada la mano, por favor, levantada su mano derecha. La República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley, la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, os concede el grado de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. En nombre de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja y de la carrera de Ingeniería Forestal, permítanme extenderles la más cordial felicitación y mis mejores deseos de éxitos en la vida profesional como ingenieros e ingenieras en ciencias forestales. Vamos a dar un fuerte aplauso a los compañeros del grupo número 2. Fuerte aplauso, por favor, a los compañeros del grupo número 2. Bien, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, entonces hemos terminado con el grupo 1 y el grupo 2 el proceso de examinación de su trabajo de investigación que han realizado. Justamente el objetivo que yo percibo es tratar de que los estudiantes primero se vayan familiarizando con este proceso de graduación. Ustedes prácticamente cada vez se acercan más a la meta, se acercan más prácticamente a ese objetivo fundamental, al propósito fundamental que uno cuando ingresa a primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal quiere optar el título de ingeniero e ingeniera forestal. Yo aquí prácticamente ya observo estudiantes de séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal
que cada vez se aproximan, cada vez se acercan realmente a este acto culminante, como es realmente la presentación de su trabajo de investigación previo a optar el título de ingeniero e ingenieros forestales. A mí el objetivo fundamental que me mueve, primero es motivarlos para que realmente vayan ustedes teniendo esa ambición, esa meta de conseguir ese propósito fundamental de hacer primero las cosas bien, de prepararse bien para poder realmente optar el título profesional. Realmente el grado de esa naturaleza, particularmente cuando yo dirijo un grado, media hora le damos a los estudiantes para que expongan su trabajo de investigación de tesis y luego viene el proceso de examinación, que justamente pues ahí en el acto real dura 1 hora, donde cada miembro del tribunal examina y básicamente incluso hay 3 rondas de preguntas. En una primera ronda realmente se hace sobre el trabajo de investigación de tesis, en una segunda ronda se hace sobre las asignaturas realmente que ha seguido a lo largo de su formación profesional y en la tercera ronda realmente algunas preguntas ya de aplicación de la profesión. Así que el objetivo fundamental que yo percibo es tratar realmente de que a mis estudiantes motivarlos para que nos vayamos preparando a ese proceso fundamental que es optar el título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Pero para ello hay que prepararse, ¿no? Para ello hay que estudiar. Entonces, para la próxima semana, entonces vamos a continuar con el proceso el día lunes, si Dios lo permite, con el grupo 3 y 4, así nos vamos a hacer la presentación, siguiendo esta norma de estilo que se utiliza para el proceso de presentación de la tesis, previo a la obtención del título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Entonces, prepárense bien, así como para hacer el proceso de examinación. Justamente el objetivo del trabajo de investigación final es tratar de condensar todos los contenidos que hemos adquirido a lo largo de la asignatura de biotecnología forestal en este análisis de un estudio de caso. Yo les decía a ustedes que a mí no me interesa formar a mis estudiantes única y exclusivamente para los exámenes. Los exámenes son prácticamente un azar, son una verdadera lotería. A mí me interesa que mis estudiantes realmente tengan sentido común, tengan realmente criterio y tengan conocimientos para poderse desenvolver en la vida profesional. Para mí eso es lo más importante y justamente para eso lucho, para eso trabajo, para eso trato de motivar a mis estudiantes para que se preparen de la mejor manera para la vida profesional. Generalmente yo siempre digo que a partir de séptimo ciclo, yo generalmente a los estudiantes les digo que les hago preguntas profesionales y exijo de ellos también respuestas profesionales. Entonces, miren, a medida que uno va creciendo académicamente en la formación académica, también se van incrementando las responsabilidades. A ustedes de hoy en adelante ya no les van a hacer preguntas de carácter estudiantil, les van a hacer preguntas de carácter profesional. Y por lo tanto van a exigir de ustedes respuestas profesionales. Yo no puedo todavía decir, yo creo que el nitrógeno es un macronutriente. Yo sé que el nitrógeno es un macronutriente. Es decir, ya están exigiendo de usted respuestas como profesional, respuestas como ingeniero e ingeniera forestal. Y justamente mi objetivo fundamental es motivarnos, es despertar en ustedes interés, esa ambición de querer realmente acercarse cada vez a optar su título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Ese es el objetivo fundamental que me mueve. No hay ningún otro objetivo, no me interesa realmente a los estudiantes definitivamente tratar de tratarlos de manera peyorativa, sino por el contrario, me interesa realmente propiciar en ellos la motivación, la autoestima para que se vayan superando académicamente, porque definitivamente hoy en día necesitamos de profesionales académicos competentes que tengan la capacidad realmente de poder competir, de poder realmente intervenir en diferentes grupos inter e intradisciplinarios. Miren, a veces a uno le toca en la vida profesional, a veces, qué sé yo, competir entre compañeros de aula. Le toca competir entre compañeros de carrera. Le toca competir entre compañeros de la universidad, porque aunque he sido con ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales, pero lo más fuerte de todo es cuando le toca competir con otras universidades del país. Y definitivamente ahí es cuando el estudiante ya profesional tiene que sacar a flote todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional. Yo siempre digo que una asignatura no tiene objeto, sino tiene aplicabilidad, ¿no? Y justamente el estudio de caso es con esa finalidad, es decir, tratar de que el estudiante condense todos los contenidos que hemos ido adquiriendo y realmente los pueda aplicar en aquello. Miren ustedes, todos los trabajos de investigación que están revisando son trabajos de investigación en donde el sustento científico, la fundamentación científica está dentro de la biotecnología. Es decir, por ejemplo, el caso de que estábamos analizando por qué esta niña probó realmente esas concentraciones para buscar realmente ese equilibrio hormonal.
Eso que generalmente a veces se encuentra en la literatura, que lo decimos teóricamente en la clase, se puede poner en la práctica. Y ese para mí es el objetivo fundamental que me mueve para tratar de que mis estudiantes se motiven, se inspiren, porque cada vez está más cerca su formación profesional. Yo creo que todo el mundo quiere graduarse, ¿no? Nadie realmente no quiere graduarse. Todo el mundo está acá en la universidad para poder llegar y tocar la meta fundamental que es graduarse como ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Así que mi especial felicitación a las compañeras y compañeros del grupo número 1. Hay que prepararnos más, entonces para el grupo 3 y 4 el reto continúa, si Dios lo permite, entonces el próximo lunes hacemos en la misma metodología para de esa manera entonces examinar y hacer la presentación de su estudio de caso, ¿no? Bien, quisiera antes de terminar la clase rogarle a mi asistente de cátedra, a Karinita, que me haga el favor de comunicarme si ya tiene los resultados para conocer cuáles han sido entonces los resultados del ranking y de esa manera determinar prácticamente el resultado final. ¿Se acuerdan que al inicio de la asignatura yo les había indicado de que el objetivo no es de carácter peyorativo, sino tampoco de competencia académica, sino un ranking que nos permita crecer como personas, crecer como seres humanos, pero sobre todo crecer como profesionales de la ingeniería forestal. Entonces, por eso que realmente cada día tratamos de superarnos y decíamos que la meta era llegar a 2 metros, aunque 2.10 dicen que es el récord a nivel mundial de salto alto. Vamos a ver entonces cuáles han sido los resultados finales que hemos obtenido, pues no sin antes felicitarlos absolutamente a todos, independientemente del resultado. Yo siempre valoro generalmente el esfuerzo que ustedes han hecho, el proceso que han ido trabajando. Si ustedes tienen la curiosidad, tal vez cuando estén de vacaciones, de revisar su primera exposición frente a las que han ido haciendo posteriormente, van a ver que han ido creciendo académicamente. Y eso es lo que a mí me interesa, pero no quiero que se queden ahí, ¿no? Yo quiero que, si Dios lo permite, si en el próximo ciclo académico me tengo el honor de trabajar con ustedes, hay que seguir incrementando el ranking, porque justamente eso es el pan nuestro de cada día. A nosotros realmente cada momento, cada instante nos están evaluando, nos están pidiendo que demos una conferencia, que demos una charla, y yo siempre digo que una conferencia, una charla constituye la carta de presentación de un profesional. Así que, Karinita, no sé si tal vez va a compartir en pantalla algo, tal vez, o lo va a decir a viva voz, si puede compartir, porque tiene habilitado la opción de compartir. Voy a compartir, ingeniero, cómo estamos. Muy bien, muchísimas gracias. De acuerdo a todas las exposiciones, estos son los resultados de cada uno de los grupos en las diferentes exposiciones. En la primera exposición tenemos un promedio de 1.60, en la segunda exposición un promedio de 1.65, en la exposición número 3 un promedio de 1.69, en la exposición 4 un promedio de 1.78 y la exposición 5 promedio de 1.81 y en su totalidad saqué un promedio de 1.71. Del curso general. ¿Y cuál es el grupo que alcanzó el máximo porcentaje? El grupo número 4, el grupo número... Dime los resultados, por favor, de cada grupo. ¿Cuál es el promedio ya del resultado final del ranking, por favor, Karinita? Grupo 1, 2, 3 y 4. Deme los resultados finales. Allá, dentro del... ¿A ese también, ingeniero, le saco los promedios? Claro, pues cada uno... Claro, porque si no, hasta el momento no sabemos, ahí tenemos solo el promedio del curso, digamos, que es 1.71. Pero yo necesito saber, por ejemplo, cuál fue el grupo que alcanzó el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar, ¿no? Entonces, ahí vamos a conocer cuál es el grupo que alcanzó el más alto puntaje en el ranking, ¿no? Es el grupo número 4, ingeniero. Ya, grupo número 4, ¿cuánto tiene? ¿Promedio? 1.73, un promedio de 1.73. 1.73. Grupo, ¿cuál siguiente grupo? Grupo 1, ¿cuánto tiene promedio? El grupo 1 tiene un promedio de 1.67. 1.67. Grupo 2. 1.72. 1.72. Grupo 3. 1.71. 1.71. Bien, muchísimas gracias. Esos resultados, por favor, me hacen llegar en un archivito así mismo en Excel a mi WhatsApp para poder hacer el informe final de la asignatura, Karinita. Quiero agradecerle a mi asistente de cátedra, Karina, realmente por el trabajo que ella ha venido realizando. Entonces vamos a dar a conocer los resultados entonces del ranking académico final. Entonces el grupo número 1,
yo creo que ya podemos quitar nomás la presentación, mi estimada Karenita, para ir terminando la clase. Entonces vamos a hacer conocer entonces los resultados del ranking, ¿no? El grupo número 1 ha llegado a la máxima calificación académica de 1,67 en sus exposiciones. El grupo número 2 ha llegado a la calificación académica de 1,72 en sus exposiciones. El grupo número 3 ha llegado a la calificación de 1,71 en sus exposiciones y finalmente el grupo número 4 alcanza el primer lugar con 1,73 en sus exposiciones, ¿no? Si nos damos cuenta, prácticamente las diferencias son muy pequeñitas, muy pequeñitas. Eso definitivamente a mí me llena de orgullo y satisfacción porque veo que todos, absolutamente todos, han hecho un gran esfuerzo por superarse académicamente. Quiero aprovechar de este espacio para felicitar a los compañeros y compañeras del grupo número 4 por haber alcanzado el primer lugar en el ranking. Prácticamente han hecho un esfuerzo, pero quiero alentarlos a que sigamos trabajando en esa misma línea. De igual manera, felicito a todos los grupos, porque todos han hecho un gran esfuerzo. Yo siempre digo que a veces no hay que medir el resultado, sino que hay que medir el proceso. Y justamente en el proceso yo he ido viendo que ustedes han ido creciendo cada día académicamente en cada una de sus exposiciones. Los aliento, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, para que sigamos poniendo en práctica estas reglas que hemos realmente adoptado a lo largo de la asignatura, porque generalmente ustedes saben de que siempre en nuestra vida profesional estamos haciendo presentaciones, estamos haciendo exposiciones, y justamente pues es el profesional el que realmente queda bien o queda mal cuando hace una exposición. Así que permítanme felicitarlos absolutamente a todos por el gran esfuerzo académico que han hecho, pero los aliento y realmente aspiro y espero de que cada día vayamos haciendo de mejor manera las exposiciones para que podamos realmente alcanzar. Yo siempre digo que nada en la vida es perfecto, todo es perfectible, pero realmente con esfuerzo, con conocimiento, con actividades, podemos llegar a tener el éxito esperado. Así que mi especial felicitación a todos y cada uno de ustedes. Los invito a que revisen sus exposiciones y vean cómo han ido creciendo académicamente. Y realmente vamos haciendo a futuro, vayamos realmente poniendo en práctica para que cada vez vayamos creciendo en este ranking académico. A mí siempre me interesa, es de fundamental importancia, ves cuando uno a veces de repente va a un evento académico y tiene el gusto y el orgullo de ver la exposición de un ingeniero forestal de Loja, pero hay también ingenieros forestales de Esmeraldas, de Manabí, no sé, de Ibarra. Qué gusto, qué satisfacción que da realmente de ver estudiantes nuestros que realmente tienen esa capacidad, tienen esa capacidad de liderazgo, ese dominio académico que es de fundamental importancia. A mí definitivamente me llena de orgullo cuando yo veo un ingeniero nuestro, ingeniero forestal nuestro, que llega, se para un escenario, domina el escenario, tiene esa capacidad realmente para poderse expresar, para poder hablar, y justamente la exposición le sirve para eso, utiliza su exposición. Así que los aliento, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, que sigamos en esa misma línea de superarnos académicamente. No nos conformemos. Yo siempre digo que en la vida no hay que ser conformistas, siempre hay que aspirar a más. La perfección es complicada, pero yo pienso que todos los procesos son perfectibles. Así que mi especial felicitación a todos y cada uno de ustedes, ¿no? De igual manera le agradezco a Karinita realmente por su colaboración que me ha brindado a lo largo de la asignatura como mi asistente de cátedra, y le ruego por favor que me haga llegar el archivito para poder hacer mi informe final de la asignatura, ¿no? Bien, entonces vamos a ir culminando la clase del día de hoy. Permítanme una vez más agradecerles a ustedes por el privilegio que me brindan de ingresar a sus vidas, ingresar a sus hogares, ingresar a sus familias, primero con un mensaje desde el punto de vista académico que contribuye realmente a ir creciendo para a futuro ser excelentes ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta y me mueve la idea de que realmente poder contribuir a que se formen como buenas personas, como buenos seres humanos. Miren, la sociedad en su conjunto hoy en día exige buenas personas, exige buenos seres humanos. Y por eso realmente lucho cada día, trato de motivar, trato de inspirar en mis estudiantes a que se conviertan buenas personas, buenos seres humanos. No hay cosa más hermosa aún en la vida profesional encontrarse realmente en la profesión con ingenieros e ingenieras forestales que son totalmente capacitados desde el punto de vista académico, muy probos, realmente muy capaces,
pero sobre todo muy empáticos, ¿no? Muy humanos, muy seres humanos. Nunca perdieron realmente su capacidad de asombro, nunca perdieron realmente sus pies sobre la tierra. Siguen siendo esas personas sencillas, humildes, sin confundir realmente que la humildad es sinónimo de pobreza, de tristeza, sino que la humildad definitivamente es sinónimo de ser buena persona en época de abundancia, en época de tristeza. Así que muchísimas gracias, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, por brindarme el privilegio de trabajar con ustedes y realmente les deseo lo mejor. Si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima semana. Les deseo que tengan un resto de semana no ordinario, sino extraordinario, tanto en el plano personal, en el plano académico, como en el plano familiar. Si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, chicos. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, chicos, estén muy bien.